Jeremías capítulo 33, el verso 3. Si usted nuevamente ya lo encontró, dígame amén. Si no lo ha encontrado, dígame, espéreme hermano pastor, no lo he encontrado aún. La idea es que todos podamos estar leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 33, el verso 3, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le pregunto en esta casi mediodía, ¿usted lo conoce todo? No. ¿Usted lo sabe todo? No. Amén. Entonces para usted y para mí es esta palabra. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a recibir el consejo de tu bendita palabra. Gracias por toda tu misericordia, por tus bondades, por cada sanidad, por cada milagro, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por el privilegio grande de permitirme traer este consejo de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Puede sentarse diciendo en el nombre de Jesús. Glorias sean dadas al Señor y Salvador Jesucristo. Quiero traer un título para esta mañana, compartir con cada uno de nosotros, y lo estoy retomando de este versículo que acabamos de leer, que por cierto es bastante conocido e inclusive muchos creyentes lo sabemos de memoria, y es un texto que trae una grande promesa para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo un gran recordatorio de que nosotros primeramente no lo sabemos todo, que nosotros también muchas veces pasamos por pruebas, por tribulaciones, por angustias, por enfermedades, por situaciones difíciles, y es allí donde el Señor nos recuerda que no estamos solos. Por lo tanto es importante que nos recordemos de esa grande promesa. Entonces el título para esta mañana es el siguiente: SOS. Ese es el título para esta mañana, y tal vez ya de entrada ya se quedó diciendo, ¿y qué significa eso de SOS? SOS, ya lo voy a estar explicando para que podamos entender un poquito más, pero permítame adelantarle, darle un preámbulo. SOS es la señal universal conocida para pedir auxilio. Es decir, cuando alguien está pasando por una situación de peligro, entonces sea que esté en una isla abandonado, en un lugar, o como cuando vienen huracanes y hay inundaciones y todo está inundado, entonces no se puede llegar por tierra, y inclusive muchas veces por agua, muchas veces solo va a ser por el cielo. Entonces muchas veces las personas ponen en letra grande en los techos de las casas, ponen las letras grandes SOS. O cuando tal vez alguien ha ido en un barco o en una embarcación y sufrió un naufragio y quedó a la deriva en una isla, en la arena, estas personas pueden poner en letras grandes SOS, que son las señales aceptadas universalmente, es decir, en todo el mundo son aceptadas, que dan a entender como que alguien está pasando por una situación terrible, una situación de angustia, algo que está fuera del alcance natural o conocido. Entonces está diciendo: auxilio, socorro, ayuda, necesito que mires para donde yo estoy, porque estoy necesitando auxilio y socorro. Entonces ese es el tema para compartir en esta hora, y ya voy a estar adentrándome un poquito más de cómo es que surgió esta palabra o estas tres letras tan pequeñitas, pero con un gran significado para todos aquellos que vivimos en la tierra. Ahora déjenme decirle, amados hermanos, que si comenzara a preguntarle a cada uno de ustedes, yo creo que todos en más de alguna ocasión hemos sufrido de algún percance, de algún accidente, de alguna situación que está fuera de nuestro alcance, y muchas veces nos ha abordado la desesperación, en la cual no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo reaccionar, como la experiencia que pasó tu servidor cuando era apenas un adolescente. Salimos con los jóvenes de la iglesia y fuimos al mar.
Y mientras unos estaban en la piscina, otros nos fuimos para la playa, y allá en la playa pues su servidor comenzó a bañarse como cualquier joven se baña o cualquier persona se baña en la playa, pero yo no sabía realmente que esas playas, por debajo del agua se formaban unos remolinos. Por encima aquellas aguas se miran tan pacíficas, tan quietas, lo normal pues que es el mar, pero no sabía que debajo de ese lugar específicamente donde estábamos bañándonos habían fuertes corrientes debajo, y sí, por supuesto se formulaban o se formaban remolinos. Yo no lo sabía, entonces comencé a bañarme tan tranquilo, y de repente comencé a sentir como que me iba alejando más de la orilla, que cada vez iba más para adentro, pero a todo eso estaba tan tranquilo hasta que llegó un momento en el cual ya no tocaba la tierra o la arena. Entonces comencé a tratar de flotar, de mantenerme a flote, pero ya usted sabe, usted va más adentro, ya las olas son mucho más fuertes, aquello se está tornando mucho más peligroso. Necesita en primer lugar conocer el lugar, conocer cómo poder enfrentar estos remolinos, aquellas cosas que estaban ocurriendo, y por supuesto estamos hablando de mucha capacitación y experiencia. Para no hacerle tan larga la historia, empecé a ver que cada vez iba más y más para adentro, y empecé a ver que todos se iban alejando, y yo tratando de nadar para tratar de salir, y entre más me esforzaba para tratar de salir, más para adentro me iba llevando el agua, y era como si literalmente me agarraban las piernas y me iban jalando poco a poco hacia adentro del mar. Ahora llegó un momento en que comencé a desesperarme, porque llegó un momento que me trataba de sumergir para tratar de nadar por debajo del agua y así tratar de avanzar, pero nada pasaba. Llegó un punto tal que comencé a gritar, movía mis manos, auxilio, ayúdeme, socorro, para ver si alguien me escuchaba, y estaba cada vez más largo. Yo no sé si a alguien le ha pasado una experiencia así, especialmente dentro del mar. Una cosa en los ríos, en los lagos, que las aguas son un poco más pacíficas, pero en el mar, y comienzo yo allá adentro como podía, salía y movía mi mano, auxilio, auxilio, pero aparentemente nadie me escuchaba. Y la desesperación iba creciendo más y más, me hundía, me volvía a salir, y llegó un momento en que sentí como que ya la presión era tanto que ya mis brazos estaban cansados, mis piernas ya no me daban, y yo estaba pues de alguna manera pensando, hoy me llegó mi día. Andaba con los jóvenes de la iglesia, porque nunca sabemos cuándo nos puede pasar un percance. Muchas veces podemos creer que solo haciendo cosas malas directamente puede pasar un percance, pero no es así. Los percances pueden pasar en cualquier momento. Ahora llega un momento donde yo estoy ya, mi mente empiezan a pasar muchas cosas por mi mente. Yo era un adolescente como de 15 años, 15, 16 años. Entonces está pasando por mi mente tantas cosas, y yo pensando mi mamá, mis hermanos, y pensando tantas cosas, pero al mismo tiempo tratando de mantenerme a flote, pero al mismo tiempo levantando la mano, gritando, haciendo algún tipo de señal para que alguien entrara en mi auxilio, en mi socorro, para poderme ayudar. Gracias a que nuestro Dios es tan bueno y tan fiel, de repente en medio de eso miro que iban unos salvavidas para donde yo estaba. Y empieza, oye, ¿está bien? No, no estoy bien, me estoy hundiendo. Y ya ellos ya van con sus flotadores, y entonces ellos conocen el área de allí. Ellos saben que ahí hay unos remolinos, que hay algo, que hay una corriente fuerte por debajo del agua. Y me dice, mira, allí donde tú estás hay una fuerte corriente. Hay un remolino fuerte, y aunque tú quieras nadar, entre más nadas te cansas y más te jala. Entonces yo quería nadar en dirección así al frente donde está la playa, y me dice, vamos a hacer lo contrario, vamos a nadar hacia los lados, despacito, despacito, despacito. Y él se acercó a mí y me ayudó para que juntos fuéramos nadando hacia la orilla. Nadamos un buen tramo hacia la orilla para salir de todo el área de los remolinos, y luego comenzamos a salir
hacia la orilla o hacia el frente. Ahora, gracias a Dios, amados hermanos, que Dios puso a esas personas para sacar a su servidor de ese lugar. Si no, posiblemente no estuviera en este lugar. Dios es bueno, y al punto que quiero llegar, hermanos, es que cuando pasamos por una situación terrible en el cual ya vemos como que ya no vamos a salir de allí, allí es donde debemos clamar más a nuestro Dios, porque en medio de esa agua yo decía: Jesús, no permita, Señor, que yo muera en este lugar. Y comenzaba a clamar: Jesús, Jesús, y tantas cosas que pueden pasar por nuestra vida. De igual manera, hermano, nosotros en nuestra debilidad, en nuestra angustia, en medio de nuestro problema, en medio de la tribulación, debemos de clamar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces sabemos que estamos pasando por situaciones terribles, pero no clamamos al Señor Jesucristo? Y Él está listo para ayudar. Sus ojos están y sus oídos atentos al clamor de cada uno de nosotros. ¿Qué significa SOS? Ya lo acabamos de decir, pero una vez más me gusta repetirlo. Son las siglas, o las 3 letras son las siglas utilizadas internacionalmente para realizar una llamada de socorro. Es decir, usted puede estar en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier área de esta tierra, y todo el mundo va a entender si mira las 3 letras SOS. Permítame por algunos momentos que le pueda enseñar ¿cómo fue que se originó estas 3 letras? ¿Cómo fue que se dio comienzo a todo esto? Porque tal vez ya le hemos visto esta letra, pero no conocemos el trasfondo. ¿Cómo fue que surgió todo esto? Pues déjeme explicarle que todo esto surgió más o menos allá por el comienzo del año 1906. Es decir, estamos hablando del siglo XX, en donde la señal que se utilizaba antes para pedir auxilio eran las letras C, Q, P. Esas eran las 3 letras que se utilizaban anteriormente para poder pedir auxilio, y esto se utilizaba a través de las transmisiones telegráficas. No existía el teléfono que estaba tan avanzado como hoy en día. Entonces estas 3 letras se mandaban a través de un lenguaje o código Morse, como se conoce. Allí se escribían esas 3 letras C, Q, P, que quiere decir copy quality, es decir, una prueba de calidad. Y con eso las grandes embarcaciones, porque esta señal de socorro se originó o se llevó a cabo especialmente en las grandes embarcaciones. Recordemos que antes no habían aviones como hay ahora. Entonces todo lo que se usaba, desde transportar productos hasta las personas movilizarse de un lado a otro, todo prácticamente era a través de las embarcaciones. Entonces esa era la señal que se utilizaba, pero fue hasta el 3 de noviembre del año de 1906 en donde hubo una convención radiotelegráfica internacional, donde más de 29 países, esto se llevó a cabo en Berlín, Alemania, y allí fue donde se decidió cambiar por unanimidad, es decir, ya no usar las letras C, Q, P, sino que ahora incluir las letras S o S como señal de auxilio o socorro, como una señal estándar que iba a ser conocida y que iba a ser aceptada en todo el mundo. ¿Qué significan estas 3 letras? Porque tiene un significado. Permítame enseñarle alguno de ellos. Algunos dicen que estas 3 letras SOS significa Save Our Ship, salve nuestro barco. Otros dicen que SOS quiere decir Save Our Souls, salve nuestras almas.
Otros dicen que SOS quiere decir send out socorro, envíen socorro. Y muchas otras explicaciones que podríamos entender, pero al final sabemos que cuando alguien por alguna situación, sea en alta mar, sea a la orilla de una playa, o sea en un edificio que se está quemando, etcétera, etcétera, escribe las 3 letras SOS, es una persona que está en grave peligro. Es una persona que necesita la intervención de que los gobiernos ejecuten cualquier plan o proyecto para que puedan ayudarlo. Entonces acordaron en el 3 de noviembre de 1906, acordaron que estas 3 letras se debían utilizar cuando estuvieran en una o atravesando o pasando una situación de extrema emergencia, especialmente cuando estuvieran en peligro de muerte. SOS es la señal que quedó aceptada por los países y poco a poco se ha venido ampliando en todo el planeta, de modo de que cuando alguien está pasando por una situación realmente de peligro, puede escribir esas 3 letras. Y cualquier persona, sea que vaya en un barco, o sea que vaya en un avión, o ahora utilizando los drones que se usan mucho hoy en día para grabar y todo eso, y puede percatarse que mira estas 3 letras, sabe que allí hay una persona que está pasando por una situación de peligro. Sabe que hay algo que está pasando esa persona y que necesita ayuda cuanto antes. Ahora, déjeme decirle que eso pasa aquí en la tierra, lo que muchas veces conocemos acá cuando la gente dice llame al 911 si usted está pasando una situación de peligro. Ok, eso está bien, pero si estamos tal vez en la ciudad, donde tenemos al alcance un teléfono, un radio, un walkie-talkie, algo mediante el cual podemos mandar una señal. Pero cuando estamos en lugares varados donde no hay comunicación, donde tal vez no hay internet, donde tal vez no hay un mensaje de texto, etcétera, etcétera, es ahí donde tenemos esta última opción, donde podemos poner SOS, cuando estamos atravesando una situación terrible. Ahora, cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de este texto con el cual usted y yo hemos comenzado. Leámoslo una vez más, Jeremías capítulo 33, el verso 3. Es decir, la humanidad trata de una o de otra manera poder ayudar a aquellos que están pasando por una situación de peligro. Nuestro Dios hace exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 33, el verso 3, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creo que, como dije al principio, todos conocemos esta frase e incluso lo sabemos de memoria, pero realmente, ¿qué significa clama a mí? ¿Qué significa clamar? ¿Será que clamar significa venir, doblo mis rodillas y le digo: Señor, estoy en apuros, estoy pasando esto, estoy atravesando lo otro, me doy cuenta que mi familia está pasando esto, mis hijos, en el trabajo estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, y ya estuvo? Muchas veces podríamos llegar a pensar o a creer que clamar es exactamente eso. Pues déjeme decirle que no es eso clamar. Cuando el Señor está diciendo clamar a mí, está diciendo de que podemos orar una vez, pero debemos de insistir, no 2 veces, ni 3, ni 4, sino hacerlo continuamente hasta ver la respuesta de Dios. ¿Se recuerda usted cuando la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo iba caminando, como siempre andaba evangelizando, y a lo lejos se escucha la voz de un hombre que era ciego, llamado Bartimeo? ¿Se recuerda de esa historia? Donde este hombre no podía ver, pero se da cuenta, escucha que es el Señor Jesucristo. A lo mejor pregunta y dice: ¿quién es el que va pasando por ahí? Y la gente comienza a decirle: es Jesucristo, es el Galileo. Y
Este hombre Bartimeo ha escuchado muchísimo acerca del Señor Jesucristo y comienza a alzar la voz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él se percata que el Señor no le está escuchando o no le ha escuchado aún. Entonces ahora vuelve una vez más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es para que podamos entender qué significa clamar. Él se da cuenta que Jesús todavía no le ha prestado atención. Entonces comienza una vez más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que está a su alrededor empieza a sentirse un poco incómoda y comienza a decir, oye, como que mucho ruido estás haciendo, mucho escándalo. Y el ciego Bartimeo se da cuenta que Jesús todavía no le ha prestado atención y comienza una vez más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todavía no ha prestado atención el Señor, no ha captado la atención del Señor. Ahora alza un poco más su voz y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que finalmente el Señor se percata de este hombre llamado Bartimeo y lo manda a llamar. ¿Qué significa clamar? Clamar significa insistir, persistir, perseverar. ¿Qué necesitaba Zaqueo? Bueno, la palabra de Dios dice que él quería un milagro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pudo haber dicho, ¡Yuhu, Jesús, aquí estoy! Porque él no sabía dónde estaba. Usted sabe, un ciego no puede ver, pero ¿y quedarse ahí? O tal vez decirle a alguien, mire, me hace un gran favor. Sí, digan, puede ir donde Jesús y decirle que yo necesito hablar con él. Y ya, tranquilo. Pero él no se quedó hasta allí. Él comienza a decir, Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Y entre más se daba cuenta que el Señor todavía no lo habría logrado captar a él más alzaba su voz. Porque Bartimeo sabía que había una grande necesidad en su vida. Él sabía que estaba necesitando el auxilio, el pronto socorro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él alza más su voz y hasta que finalmente logra captar, logra llamar la atención del Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesucristo llega donde él y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué dice Bartimeo? Señor, que recobre mi vista. Y el Señor hizo ese milagro. Ahora, estamos tratando de explicar esto para que podamos entender lo que el Señor está diciendo en el capítulo 33, el verso 3, cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé. A lo mejor Bartimeo le habían leído esta parte de la Biblia y él sabía que para recibir una respuesta de Dios, para que Dios vaya en su pronto auxilio, en su pronto socorro, necesita clamar. Clamar, amados hermanos, es insistir. Clamar es continuar. Si ya dobló sus rodillas una vez, pues vuelva a hacer una vez más. Si ya lo hizo una segunda vez, vuelva a doblar la rodilla una vez más, una tercera, una cuarta vez, una quinta vez, las veces que sean necesarias, hasta ver la respuesta de Dios, hasta ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque usted y yo somos necesitados del Señor. Necesitamos un milagro de parte de Dios para nosotros. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, el verso 28. Mateo capítulo 11, el verso 28. Mateo capítulo 11, el verso 28. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Note que en este capítulo de Jeremías 33 es el Señor quien está diciendo clama a mí. En pocas palabras, el Señor está diciendo insiste, insiste, no te des por vencido, continúa buscándome. Mateo capítulo 11, el verso 28, dice el Señor Jesús, venid a mí todos, dice así la Biblia suya, venid a mí todos los que están
trabajados y cargados. ¿Y qué pasa? Yo los haré descansar. Una vez más, el Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora, pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido o hemos estado cansados, trabajados, agotados, sin ánimos, con ganas de cuitearnos, con ganas de tirar la toalla, con ganas de quedarnos relajados? Y es allí cuando usted y yo debemos de clamar y venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces estamos pasando por esos altos y bajos de la vida, por el valle de sombra de muerte, pero aún estando en esa situación, muchas veces no clamamos al Señor? Porque déjeme decirle algo: todos vamos a pasar por el valle de sombra de muerte en más de alguna ocasión en nuestra vida. Pero ¿qué va a marcar la diferencia? Es cuando voy yo solito pasando o atravesando ese valle de sombra de muerte, o mejor, abro mi boca y clamo al Señor y digo: Señor, acompáñame, dame fuerza, dame valor, dame fortaleza para poder pasar, para poder aguantar, para poder soportar lo que tengo que atravesar. Las cosas van a ser mucho que mejor con el Señor Jesucristo, porque Él siempre va a ir delante de nosotros, abriéndonos camino, que cuando no le clamamos a Él. Oh, mi amado hermano, yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora. ¿Cuántas veces hemos estado en angustia y en aflicciones, y en vez de clamar al Señor, nos hemos quedado quietecitos? Y el Señor esperando: clama, hijo mío, ¿por qué no me invocas? ¿Por qué no me llamas? ¿Sabe que una de las razones fuertes o primordiales del por qué muchas veces no clamamos al Señor, aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Porque hay orgullo en el corazón. Porque hay orgullo. Porque no queremos dar, como se dice comúnmente, nuestro brazo a doblar o a torcer. Porque no queremos que otros se den cuenta. Pero hermanos, el Señor nos dice: si usted está atravesando por una enfermedad, por una situación, sus hijos, su familia, sus familiares, algún conocido, algún proyecto, alguna situación que usted tenga, no está saliendo como usted quisiera, el Señor dice: ¿por qué no dices auxilio? ¿Por qué no dices socorro, Señor? Ayúdame, mi Dios. Y el Señor está presto a hacernos descansar. Qué rico es descansar en el Señor Jesucristo. Qué rico es cuando podemos descansar en el Señor Jesucristo. Yo sé que muchas personas dirán: bueno, descansar es cuando dejo de trabajar. Sí, está bien, pero hay muchas personas también que pueden parar de descansar y todavía seguir trabajando en su mente, trabajando con cosas que lo están afectando, con situaciones que han venido y le han estado atacando. Pero con Cristo Jesús, hermano, podemos descansar de todas estas cosas. Y no significa que no estemos pasando tribulación o problema, pero con Cristo Jesús tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Con Cristo Jesús podemos estar llenos de gozo, de alegría y de felicidad, aunque no tengamos un solo dólar en la bolsa o estemos pasando por una grave tempestad. Con Cristo Jesús podemos superar absolutamente todo. Por eso Daniel no se abatió cuando le dijeron: papito, lo vamos a mandar para el foso de los leones. ¿Usted cree que se puso a llorar? Se puso a: rey, pero no que éramos amigos, no que éramos uña y mugre, éramos compa. Y ahora usted me está mandando, no que era su mano derecha en este gobierno que usted tiene, y ahora usted me está metiendo el puñal por la espalda, mandándome a ese foso de los leones. Sí, Danielito, lo siento, pero es la ley.
Daniel contento. Mándeme, métame. Encantado de la vida. Es más, te vamos a tirar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ni un solo león se abalanzó sobre Daniel. Y Daniel contento ahí está, orando, clamando, alabando al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Señor. Con Cristo Jesús es mejor. Amén, así es. Amén. Con Cristo Jesús es mejor. ¿Se acuerda de aquellos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno ardiente? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerda? Cuando le dicen no se van a postrar, no van a humillarse ante la estatua que me han edificado. No, Señor, no nos vamos a humillar. Y le dice, pero ese horno está calientísimo. Lo mandaron a calentar 7 veces más. Pero ellos están contentos, confiando en el Señor. Ellos están alabando y glorificando al Señor. ¿Están seguros? Piénsenlo bien. No se preocupe. Don't worry. Nosotros nos vamos allí. Pero se van a chamuscar. No nos importa si no. Al Dios a quien nosotros servimos nos puede liberar. Y si no nos libera, y si permite que nos chamusquemos, y si permite que nos quememos, dice, de todas formas le vamos a alabar siempre. Aleluya, sí Señor, amén. Amén. Entonces ahora los lanzan, y cuando los lanzan ahí, dice la Escritura que ni un solo cabello, que ni un solo pelito de las manos o de los pies se le quemó, nada se le quemó, mucho menos la ropa, porque sabemos que Dios está con su pueblo, con aquellos que claman, con aquellos que dicen, Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir, voy a glorificar tu nombre en las buenas, en las malas, sea que este templo esté repleto de gente o esté vacío, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar, yo te voy a exaltar, yo te voy a dar honra y gloria, porque mi alabanza, mi gratitud no depende de cuántas personas hay en esta casa de oración. Mi alabanza depende de ti, Señor. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi auxilio viene de parte del Señor que hizo los cielos y la tierra. Isaías capítulo 1, el verso 18. Isaías capítulo 1, el verso 18. Qué bello es que podamos acudir a la palabra de Dios, y el Señor nos ha dejado tantos, pero tantos ejemplos para que usted y yo podamos entender que el único que va a venir a favor de cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Nadie más. Isaías capítulo 1, el verso 18, dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Isaías capítulo 1, el verso 18, dice la Escritura, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, rojos, colorados, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué promesa tan grande del Señor. Y dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Oiga lo que el Señor está diciendo, que cuando usted y yo nos damos cuenta que estamos en pecado o hemos hecho algo que no es correcto delante del Señor, podemos clamar, podemos venir, podemos acercarnos al trono de gracia, y Él ha prometido limpiarnos a cada uno de nosotros con su sangre preciosa. Oh, mi hermano, qué privilegio ser lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es que el Señor nos limpia cada uno de nuestras faltas. Amén. Sin embargo, siempre vamos a encontrar muchísimas personas que saben que están viviendo en
pecado o que han cometido faltas, han cometido pecados y no quieren acudir al Señor Jesucristo. ¿Se ha topado usted con personas afuera que sabe que necesitan el auxilio, el socorro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero no abren su boca? ¿Se ha encontrado usted con personas que tienen diferentes problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera, pero no se humillan delante del Señor? No son quienes doblan rodillas, no son quienes abren la boca y dicen: Señor, ayúdame. Problemas en el hogar, los hijos cada vez más terribles y todo, pero no son capaces de doblar rodillas y decir: Señor, perdóname, Señor, socorro, ayúdame, Señor. A veces puede más el orgullo. Puede más ese espíritu de orgullo. Yo no me voy a humillar porque yo tengo que hacer. Oh, hermano, cuántas veces podemos encontrar creyentes pasando o atravesando situaciones tan duras, tan difíciles, pero no quieren clamar al Señor. Se recuerda a aquella mujer que se arrastró literalmente como una culebrita por el piso hasta llegar y tocar finalmente el borde del manto del Señor Jesucristo. ¿Sabe que esa mujer, si las personas que estaban allí de alguna manera se percataban que ella iba por ahí, esa mujer la iban a agarrar y la iban a apedrear? Porque esa mujer tenía flujo de sangre, su ropa estaba manchada. Me imagino que tenían que ponerle demasiado trapo para que la sangre finalmente no saliera hasta su vestido. En esa época no existían los Pampers como ahora. Pero si ese problema estuviera hoy, posiblemente tuvieran que poner muchos Pampers o trapos a modo de que el flujo de sangre no saliera hasta el vestido y que todos se dieran cuenta. Pero esa mujer va arrastrándose. Esa mujer sabe que necesita una intervención del Señor. Yo creo que el Señor está hablando a alguien en esta hora. Si usted está necesitando un milagro, una intervención de parte de Dios, no siga esperando. Mejor abra su boca y dígale: Señor, auxilio, ayúdame, socórreme, Señor. Mi matrimonio está teniendo problemas, mis hijos están descarrilados, mi familia necesita venir a tus pies. Oh Dios de mi salvación, auxilio, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Aleluya. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que nuestra vida misma no está caminando como debería de caminar, pero no clamamos al Señor? No clamamos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, el verso 22. Mateo capítulo 14, el verso 22. Hermanos, con el Señor Jesucristo tenemos que hacer a un lado toda pena. Tenemos que hacer a un lado todo altivez. Tenemos que hacer a un lado todo pensamiento de orgullo. Con el Señor Jesucristo, hermano, nosotros tenemos que venir ante Él con toda confianza, porque de antemano déjeme decirle que Él ya sabe todo lo que usted y yo estamos pasando. Mateo capítulo 14, el verso 22, si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Ahora, y estaba por las olas porque el viento era contrario. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron
diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Me imagino que estaban temblando. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Verso 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en medio de la mar? Envueltos en problemas. Estoy hablando en un sentido retórico, en un sentido simbólico. Envuelto en problemas, envuelto en pruebas, envuelto en tentaciones, envuelto en todo tipo de cosas. Nos estamos hundiendo realmente. Sabe, pero sabe que muchas veces no lo hacemos. Como literalmente usted puede ver en esa foto que puse allí, donde ese hombre mira que esa embarcación se está hundiendo y solamente se queda como un espectador. ¿Cuántas veces usemos en un sentido simbólico espiritual? Ese barco puede venir a simbolizar nuestra vida misma. Problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, pruebas, tentaciones, pasando por el valle de sombra de muerte. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver que ese barco es nuestra vida y nos damos cuenta que nos estamos hundiendo poco a poco, pero no estamos moviendo ni siquiera un dedo para clamar al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que nos estamos hundiendo literalmente? Pastor, yo nunca he pasado por una situación así y quizás no lo he pasado o quizás no lo voy a atravesar. Déjeme explicarle a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que desde hace tiempo hemos abandonado la oración que debemos hacer ante nuestro Dios, y eso significa que nos estamos hundiendo? ¿Cuántas veces usted y yo nos ha pasado que hemos abandonado el estudio de la palabra de Dios y cada vez nos vamos hundiendo más y más? ¿Cuántas veces hemos dejado de venir a la casa del Señor? Los cultos de oración, los estudios bíblicos, los otros cultos, ya no queremos venir y en nuestra mente todo está bien, pero no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo poco a poco. Porque para que una embarcación se hunda, amados hermanos, no se hunde de un solo golpe. No, es un proceso. Dependiendo dónde haya sido el golpe, la fractura o la rajadura o lo que sea que le haya pasado, pero esa embarcación poco a poco se irá hundiendo. Y mientras eso pasa, estoy hablando de lo que pasa aquí en esta tierra, el capitán y las personas que están a bordo comienzan a mandar señales, luces de bengala al cielo. Si tienen una radio, piden auxilio para que lleguen en su pronto auxilio, en socorro cuanto antes. Tratan, si tienen botes, tratan de lanzarse botes, salvavidas, etcétera, etcétera, porque ellos saben que ese barco, después de transcurrir ciertas horas, ya no va a estar a flote, se irá hasta el fondo del mar. Y si ellos se quedan en esa embarcación, también se van a hundir. Y si ellos aún se tiran en un bote o en un salvavidas y se quedan cerca de donde se está hundiendo el barco, saben ellos perfectamente que ese barco, a medida se va hundiendo, va a comenzar a generar un remolino que va a empezar a jalar todo lo que está a su alrededor. Y si ellos están cerca, también se van a hundir con el barco. ¿Cuántas veces nosotros
sabemos que ya no estamos buscando a Dios, pero no queremos clamar al Señor. No queremos buscar a Dios. No queremos orar. Sabemos que los domingos hay ayunos, hermanos. Todos los domingos hay ayunos. Hay ayunos para que podamos buscar al Señor, pero no lo queremos hacer. ¿Sabe qué está pasando? Se está hundiendo nuestra vida espiritualmente hablando. Nuestra vida se está hundiendo y nosotros queremos de alguna manera mentirnos a nosotros y creer que todo está bien, cuando realmente nuestra vida, nuestro bote se está hundiendo poco a poco. Y el Señor todavía es grande en misericordia, que nos ha preservado la vida, y el Señor todavía está diciendo: hijo mío, solo di la palabra, tu matrimonio está patas arriba. Y el Señor: hija mía, di la palabra, hijo mío, di la palabra, tus hijos están perdidos pero no quieres clamar. Y el Señor: ¿por qué no clama? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no invocas mi nombre? Aleluya. Y no queremos clamar. Te das cuenta que estás haciendo cosas indebidas y que eso te ha llevado a otra y a otra y a otra, y ahora te has descuidado tu relación con el Señor, pero no quieres clamar al Señor. SOS. Lo único que tenemos que decir es: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Cree usted que es tan difícil, hermano, pedir ayuda al Señor? ¿Cree usted que es tan difícil? ¿Cuánto nos cuesta? Nada. ¿Cuánto nos cuesta? Nada. Es tan difícil darnos cuenta, hermano, que las cosas no están caminando bien en nuestra familia y nosotros seguir como si nada pasara. Dándome cuenta que mi familia está desordenada, que hay cosas que necesitan cambiar, que hay cosas que necesitan mejorar, pero yo quietecito, de brazos cruzados, relajado como si nada. Mientras mi embarcación, la embarcación de mi familia, se va hundiendo cada vez más. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó para la gloria y honra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó, pero de verdad? No allí metiéndole agua y comida y todo, no, de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que usted dobló rodillas y realmente se humilló delante de la presencia del Señor y le dijo: Señor, mi hijo te necesita, mi hija, mi esposo, la esposa, el trabajo, tengo problemas aquí, Señor, ayúdame, yo ya no sé cómo hacer, no sé cómo actuar, ya hice de un lado, probé de otro, pero la cosa no funciona, Señor, ayúdame? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso, amado hermano? ¿No se da cuenta que su embarcación, su barco se está hundiendo? Se está hundiendo, y el Señor está diciendo: hijo mío, si sigues así te vas a hundir por completo. El Señor puede hacer el milagro, el Señor puede obrar a favor tuyo, pero tú y yo necesitamos clamarle al Señor. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor Jesucristo. Clama, hijo mío, clámame, llámame, invócame, pero no lo hagas solo una vez, hazlo todo el tiempo, hazlo permanente, insiste, persiste, hasta que veas la respuesta de parte de Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento hay una historia, y usted la puede leer en su tiempo libre, que me encanta mucho. Cuando Elías profetiza que iba a venir lluvia sobre el pueblo de Israel. Y entonces llama a su criado y le dice: ve, adelántate, porque una fuerte lluvia viene. Y se adelanta el criado y se pone allá en la montaña. Y entonces y dice: bueno, y Elías está diciendo que una fuerte lluvia, pero yo veo los cielos bien despejados, esto está bien asoleado y todo esto. Y entonces, ¿cómo es que Elías dijo? Y regresa una vez más y le dice: Señor, yo veo claro esto. Y le dice: regresa otra vez.
Y ahí va ese hombre una vez más y mira, y no hay nada. No, Elías, aquí esto no sirve, esto te equivocaste. Parece que Dios no te ha dado esa palabra, parece que Dios no te ha dado esa profecía. Y así va y viene, y hasta la última vez le dice Elías, ¿ves algo? ¿Ves algo? Y le dice, yo veo allá a lo largo como una pequeña nubecita tan chiquitita como que es el puño de la mano de un hombre. Entonces Elías le dice, pues eso es, esa es la respuesta de parte de Dios. Oh hermanos, es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Usted y yo tenemos que insistir en la mañana, insistir al mediodía, insistir en la tarde, insistir los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y la siguiente semana y el siguiente mes y el siguiente año. Tenemos que continuar insistiendo. Eso es clamar, eso significa clamar, eso significa clamar, eso significa perseverar. Aleluya, sí Señor, así es. Pero sabe que muchas veces nosotros una vez venimos al culto de oración y queremos que en ese culto de oración ocurra todo lo que nosotros queremos que Dios haga a favor de nosotros, y de ahí nunca más nos volvemos a aparecer. Eso no es clamar. Eso no es clamar. Una vez venimos al ayuno y de ahí nunca más nos volvemos a acercar al ayuno. Eso no es clamar, amados hermanos. Clamar es que lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros lo estamos haciendo. Una pregunta literalmente, ¿qué pasa si dejamos de comer durante una semana seguida? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Con nuestra apariencia. Nuestros órganos van a comenzar a fallar, van a comenzar a debilitarse. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de buscar al Señor, hermanos? ¿Qué pasa si yo corto la rama del árbol, del tronco del árbol? No se seca en el momento, ¿correcto? Pero a medida van pasando las horas, los días, se seca. Si no, ¿de dónde cree que va a traer leña nuestra gente allá en nuestro país? ¿De dónde va a sacar leña? Está verdecita, la corta y la deja ahí hasta que se vaya a secar. Y si ya se le acabó, la va echando de a poquito, mezclándola con seca para que se vaya secando en el camino y funcione. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que nosotros conocemos el camino. Conocemos quién es nuestro pastor, conocemos quién es nuestro Rey de gloria, conocemos quién es nuestro Salvador. Marcos capítulo 4, el verso 35. Marcos capítulo 4, el verso 35. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Marcos capítulo 4, el verso 35. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, el verso 35. Dice la escritura: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, diga conmigo, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegaba, es decir, casi se hunde, estaba a un pelito de hundirse. Verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera estado en esa barca, hermanos? Allí no contaba la experiencia de que eran pescadores. Ahí no contaban de que eran conocedores del mar. Ahí no contaba de que eran discípulos del Señor. No contaba nada. Si Jesús no hubiera estado en la barca, esa embarcación se viera hundida. Hermanos, no nos equivoquemos. Nosotros necesitamos al Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas.
¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. No nos equivoquemos. Nosotros, nuestros hijos, necesitan del Señor Jesucristo en cada una de las vidas de ellos. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Así es, amén. Nuestras familias, nuestros matrimonios necesitan del Señor Jesucristo en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros matrimonios. Si nosotros no estamos acudiendo al Señor Jesucristo, por ende, por lógica, estaremos acudiendo a alguien más. Así es, amén. Si usted sabe que en su matrimonio tiene problemas y usted no está buscando al Señor Jesucristo, usted está acudiendo a alguien más. Si usted sabe que sus hijos necesitan de una intervención divina, de un milagro de parte de Dios, pero usted no está clamando al Señor, usted va a estar buscando a alguien más. Por eso no me extraña que hay muchos creyentes, entre comillas, visitando centros de brujería, que le lean la carta, que fumar el puro, que la bendita de aquí, que la limpia, que esto, y cristianos, entre comillas. En vez de buscar al Rey de Gloria, en vez de buscar al hacedor de milagro, al hacedor de maravilla, están buscando la respuesta en otro lado. Nosotros debemos entender, hermano, que si el Señor Jesucristo no está en nuestra barca, Sí, Señor, amén, así es. nos vamos a hundir. Amén, amén. Así, mi hermano. Si usted y yo no clamamos al Señor Jesucristo, vamos a clamar a alguien más. Al vecino, al amigo, las cosas de este mundo. Bienvenido, véngase acá, mis hijos, que participen de todo esto acá allá, porque no estoy clamando al Señor. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo estaba en esa embarcación. Y llega el Señor, despiértate, nos estamos hundiendo. Y el Señor sale. Ok, calla, enmudece. Aquello quedó quieto, sereno, en paz. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Hermanos luchando con drogas, con vicios, con tantas cosas. Y ahí está. Por un día quedan libres, lo dejan, pasan unos días, meses y otra vez vuelven otra vez a lo mismo. Y el Señor está diciendo, clama a mí. Clama a mí, te estás hundiendo, las olas te están pegando con fuerza, esas olas, esos ataques, esos dardos de fuego que está lanzando el enemigo te están afectando cada día. Y el Señor dice, yo te quiero liberar, yo te quiero sanar, quiero reprender esa fuerte tempestad que te está agobiando, pero necesito que digas una palabra que va a marcar la diferencia. Y el Señor dice, clama a mí, si tú me llamas, si tú me invocas, yo te voy a responder, yo voy a obrar a favor tuyo. Si tú me invocas, vas a notar la diferencia. Si tú tan solo invocas el nombre, mi nombre, que no es cualquier nombre, sino un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, no solo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú invocas mi nombre, dice el Señor, voy a hacer cosas tremendas, cosas que nadie conoce, ni ojo ni oído, en la que yo voy a revelarte a ti, dice el Señor. Amén, amén, así es. Hechos capítulo 27, el verso 21. 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 Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo
de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo iba en esa embarcación preso, con muchos presos, y de repente vinieron unos vientos huracanados, dice la palabra de Dios. Usted lo puede leer completamente en su casa. Y dice que golpeó tan duro esa embarcación que prácticamente la gente perdió el ánimo y creían que iban a morir. Estuvieron a la deriva por mucho tiempo, pero Pablo en esa situación, todo el mundo angustiado, todo el mundo afligido, todo el mundo ya mirando más la muerte que otra cosa, pero en medio de esa adversidad, en medio de esa situación extrema y terrible, Pablo está clamando al Señor. Y está diciendo: Señor, no sé por qué ha pasado todo esto, pero te pido misericordia, Señor. No solamente por mí, no solamente por mí, sino también por toda esta gente que van aquí conmigo en esta que era una embarcación o pedazos de embarcación. Señor, misericordia. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le respondió a Pablo y le dijo: no te preocupes, Pablo, es necesario que vayas y comparezcas ante César, y no te preocupes por todas estas personas. He escuchado tu súplica, he escuchado tu oración. Nadie va a morir, nadie va a perecer. Oh, mi amado hermano, qué bueno es cuando usted y yo, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestros problemas, podemos clamar al Señor. Oh, Dios quiere ver en nosotros un corazón dispuesto, un corazón sencillo que esté dispuesto a reconocer que Él está por encima de cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta tierra. Amén, amén. Sí, Señor, aleluya. Pablo pudo haber dicho: el Señor ya me abandonó acá con estos presos. Pero Pablo clama al Señor. No sé cómo hizo esa oración, porque dice que estaban en naufragio, en alta mar. No sé si agarrado de un pedazo del barco allí flotando en el agua, no lo sé, la Biblia no da tanto detalle, pero ahí está Pablo clamando al Señor. Amén, amén. Sí, Señor. Clamando Aleluya. al Señor. Clamando al Señor. Amén, amén. Hermanos, nuestra familia necesita la cobertura del Señor. Amén. Cosas terribles están pasando en las escuelas, en este mundo. Y usted y yo necesitamos estar velando. Necesitamos estar clamando. Necesitamos estar diciendo: Señor, yo no puedo controlar lo que pasa con mis hijos cuando salen de mi casa o cuando van en ese autobús. Yo no puedo controlar eso. No puede estar allá la clase o la clase de educación, entre comillas, que le puedan dar. Pero Señor, yo clamo a ti, Señor. Yo clamo, yo doblo rodilla, que mi hija, que mis hijos puedan realmente estar bien, ir bien en ese vehículo, estar bien en la escuela. Que tú reprendas, Señor, toda cosa perversa que el enemigo quiera tramar en contra de nuestros hijos. Oh, hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero el Señor nos está hablando y nos está diciendo que es tiempo de clamar, pero es tiempo de clamar de verdad, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de acercarnos de verdad. Amén. Sí, Señor. Juan capítulo 6, el verso 37. Juan capítulo 6, el verso 37. Juan capítulo 6, el verso 37. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, el verso 37. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Una vez más: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera. El Señor Jesucristo está diciendo, si usted y yo le clamamos, lo buscamos, nos acercamos a Él, pues Él no nos va a echar, Él nos va a recibir. Él va a recibir toda súplica, toda petición, toda oración que usted y yo podamos tener. Hermanos, póngase en pie. Usted y yo sabemos lo que mejor está pasando con cada una de nuestras vidas, con cada uno de los que viven en nuestra casa, en nuestro hogar, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, hasta los animalitos que viven en tu casa. Tú eres el que mejor sabe de lo que está pasando en tu vida y en tu casa. Tú eres el que mejor conoces lo que estás necesitando de parte de Dios. Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Está clamando al Señor o solamente está dejando pasar el tiempo? ¿Estamos clamando de verdad al Señor? ¿Estamos buscando del Señor? ¿Nuestra familia realmente estamos buscando al Señor o realmente estamos dejando que el tiempo pase como si nada y sin darnos cuenta nos hemos comenzado a hundir? Nos hemos comenzado a alejar. Cuando menos sintamos, ya abandonamos la oración, abandonamos el estudio de la palabra, ya no queremos venir a la iglesia, todo nos parece aburrido. ¿Para qué venir? Buscamos las excusas habidas y por haber para no venir a la casa de Dios, porque estoy ocupado, cansado, etcétera, etcétera. Ya no queremos ayunar, ya no queremos traer los hijos a la casa de Dios. Es mejor que estén jugando en una tableta, en un teléfono, menos que darles una palabra, una Biblia, para que ellos puedan estar buscando de Dios. Todo nos comienza a molestar. Eso significa que el barco de nuestra vida se está hundiendo. Cuando menos sintamos, ya no venimos a la iglesia del todo y nos quedamos. Pero en nuestra mente estamos bien. Todo está bien porque Dios sabe, Dios comprende, porque Dios me entiende, porque Dios aquí y porque Dios allá, y comenzamos a justificarnos de absolutamente todo cuando lo que está pasando es que nos estamos hundiendo. Y lo que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos la intervención divina. Necesitamos que el Señor Jesús, así como sacó a Simón Pedro, fíjese que Pedro pudo habérsela llevado de gran valiente mientras iba caminando por el agua acercándose a Jesús. Pero cuando él se dio cuenta que comenzaba a hundirse, Pedro, ni tardo ni perezoso, sin esperar tanto tiempo, comenzó a decir: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y cuando el Señor vio la angustia, la agonía de Simón Pedro, el Señor se acercó y lo agarró por la mano y le dijo, lo sacó de donde se estaba hundiendo. No sé qué tanto se había hundido Pedro, si solamente las piernas o hasta la cintura, o ya el agua la tenía hasta el cuello, no lo sé realmente. Pero él hizo algo muy sabio. Él hizo algo muy inteligente. Él hizo algo muy, pero muy de acuerdo a la situación. Él hizo algo muy humilde. Hizo a un lado cualquier orgullo, hizo a un lado cualquier altivez y dijo, tengo que clamar. Tengo que pedir auxilio. Tengo que pedir socorro. Y cuando Jesús vio que se estaba ya hundiendo, lo agarró y lo sacó y lo llevó a la barca para que estuviera firme, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iglesia, el Señor nos está diciendo en este día, hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué está dudando mi hermana?
¿Por qué está dudando mi hermano? ¿Por qué está dudando, iglesia del Señor? Si es el Señor el que está con nosotros, es el Señor el que está con nosotros, es el Señor el que está contigo, mi hermana. Es el Señor el que vela por nosotros, es el Señor el que cuida de nosotros. ¿Cuántos creyentes hoy por hoy, al día de hoy, o de los que me están viendo por estas plataformas sociales, saben en lo más profundo de su corazón que cada día que pasa están más lejos del Señor, que cada día que pasas como esa embarcación se han ido hundiendo poco a poco? Y ellos saben que tienen la respuesta. Ellos saben que si tan solo invocan a Jesús, si tan solo invocan al Señor y dicen: Padre, ayúdame, el Señor va a venir en su ayuda, el Señor va a venir en su socorro. Pero ahora se han comenzado a hundir, han comenzado a naufragar. Los placeres, la vanidad, la vanagloria de esta vida los han comenzado a atrapar, los han comenzado a hundir, los han comenzado a mantenerlos quietos y tranquilos. Oh pueblo de Dios, si usted está pasando por una situación así, si usted se encuentra atravesando algo parecido, no se siga hundiendo, por favor. No se siga hundiendo, por favor. Clame auxilio. Clame auxilio, por favor. Dígale: Señor, te necesito. Si usted se da cuenta que su esposo no está caminando, su esposa no está caminando, sus hijos no están caminando, su familia no quiere saber nada del Evangelio, o hay cosas que se han salido de su o de control de su vida, no espere más, por favor. No espere más, mejor clame al Señor. Dígale: Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito.